Dios obra de una manera diferente. No a como tú piensas, no a como yo pienso, sino a como Dios piensa y a como Dios quiere. Mira lo que dice Isaías, Isaías 55:8. Tengo una poderosa palabra, muy poderosa. Isaías 55:8, mira lo que dice. Esta es una palabra pero muy poderosa. Cuando tú lees este texto de Isaías, esta es una palabra que nos da esa fuerza y esa confianza para continuar. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y hoy quiero hablar bajo ese tema. Dios obra de una manera diferente. Yo quiero que tú entiendas que Dios no obra la manera que nosotros pensamos. Y a veces nos frustramos. Todos en un dado momento. A veces, amén, a veces yo me río porque muchas veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros planeamos cosas y pensamos que las cosas van a salir a como nosotros las planeamos. Como que si nosotros fuéramos los diseñadores de nuestro propósito. El diseñador de nuestro propósito no somos nosotros, se llama Dios. Dios creó un propósito para nuestra vida. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, fue Dios, no nosotros, preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios creó un propósito para nosotros. Tú no eres dueño de tu propósito. Tú tienes que alinearte, yo tengo que alinearme al propósito de Dios. Esto implica que yo tengo que aceptar como Dios piensa, que tengo que caminar como Dios demanda, que tengo que hacer las cosas a como Dios quiere, no a como yo pienso. David decía en el Salmo 138:8, David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que en su vida había un propósito, pero ese propósito no era diseñado por él. Ese propósito había sido diseñado por Dios. Por eso él dice: Jehová cumplirá su propósito, no el mío. Dios va a cumplir su propósito en mí. Dice, ve, él cumplirá su propósito en mí. David sabía que en su vida había un propósito. Número 2, su propósito no era del hombre, su propósito venía de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que el propósito, amén, que tenemos en nuestra vida espiritual, no lo diseñamos nosotros. El propósito lo diseñó Dios. Como cuando un ingeniero va a construir un edificio, amén, está el ingeniero, están los que van a construir el edificio, los albañiles, por decirlo así. El ingeniero crea los planos y luego el albañil le va dando seguimiento a los planos que el ingeniero diseñó. El ingeniero es Dios. Nosotros somos esos albañiles que vamos, amén, construyendo, viviendo conforme al propósito que Dios diseñó para nosotros. Por eso toda construcción requiere un ingeniero. Un ingeniero primero le da estructura. Amén, primero diseña cómo va a quedar el edificio. Diseña cómo va a quedar el final de la casa. Y luego viene el albañil y comienza a darle seguimiento a lo que ya está diseñado. Él comienza a hacer visible lo que ya fue diseñado. Lo mismo pasa en nuestra vida. Ya Dios hizo los planos. Dios, como buen ingeniero, diseñó los planos de tu propósito, diseñó los planos de tu vida. Tú tienes que seguir el plano correcto que Dios diseñó para tu vida. Por eso tú y yo no debemos de pensar o de querer que las cosas se hagan a nuestra manera. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un plano, un plan, un propósito. Y nosotros debemos de darle seguimiento al pie de los planos o del propósito para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Por eso el tema es: Dios obra de una manera diferente. Porque en Isaías 55:8 nos muestra que los pensamientos tuyos y míos no se parecen, no se alinean con los de Dios. Y Dios lo deja en claro. En Isaías 55:8 tú lo puedes leer en la Reina Valera. Mira lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
O sea, Dios nos deja en claro que la manera en la cual Él va a obrar en nosotros no es como nosotros pensamos. La manera en la cual Él diseñó algo para nosotros no es como nosotros queremos. Cuando Cristo vino a la tierra, sabemos que Cristo vino a la tierra por un propósito grande. Y el propósito más grande por la cual Cristo vino a la tierra fue para dar su vida por nosotros, para que en su muerte hubiera perdón de pecados, hubiera vida en abundancia, hubiera vida eterna. Cuando Cristo vino a la tierra, volvió a restaurar esa relación entre Dios y el hombre que se había perdido en el principio de la creación del primer hombre llamado Adán. Porque esa relación en el principio, cuando Dios crea a Adán, se había roto. Se había alejado el hombre de la presencia de Dios por causa del pecado, de la desobediencia en Génesis capítulo 3. Cuando Cristo viene a la tierra, Él viene a restaurar la salvación perdida, a restaurar la relación entre Dios y el hombre, a restaurar la vida eterna, a restaurar, escucha bien, esa santidad, ese gozo, esa paz espiritual entre Dios y el hombre. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Así como un constructor, un albañil, sigue los planos diseñados que el ingeniero le ha diseñado, asimismo nosotros debemos de seguir al pie de la letra para vivir y para hacer y para obedecer y para pensar conforme al propósito que Dios diseñó para nosotros. Ya Dios, antes de que tú fueras creado a lo visible, ya Dios había creado un plano, un propósito en el mundo invisible. Así como un ingeniero, para construir un edificio, primero el dueño de la casa se consigue un ingeniero. Y ese ingeniero comienza a dibujar, comienza a diseñar cómo va a quedar la casa, cuántos cuartos lleva, de cuántos pisos va a ser el edificio. Y luego de que ya está formado, se lo entrega al albañil. Y el albañil comienza a darle seguimiento a los planos que ya el ingeniero diseñó. Tú y yo somos como esos albañiles que debemos de darle cumplimiento a los planos, al diseño que Dios diseñó para nosotros desde antes de que tú nacieras. Dios primero diseñó un propósito para tu vida, para mi vida, para que vivamos en esta tierra. No podemos creer que las cosas se van a realizar de la manera que yo quiero. Porque así como el albañil no puede hacer una casa, un edificio a la manera que él quiere. ¿Por qué? Porque los planos ya fueron diseñados por el ingeniero. Así que él va siguiendo a darle forma a un plano que ya fue diseñado para que ese plano se haga visible. Tú y yo debemos de seguir el plano, el diseño que Dios diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es muy importante entender que fuimos llamados, creados en Cristo Jesús, para caminar en el propósito de Dios. El éxito más grande de Cristo no fue los muchos días de ayuno, no fue las muchas horas de oración, aunque todo esto fue un complemento. Lo más grande de Cristo fue que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. El éxito más grande de una persona es caminar en el propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Si tú vives fuera del propósito de Dios, vas a vivir frustrada aunque tengas dinero, aunque tengas carro, aunque tengas casa, aunque tengas bienes materiales y económicos. Si vives fuera del propósito por la cual Dios te trajo a la tierra, vas a vivir frustrado a pesar de que logres cosas terrenales en esta tierra. Porque el éxito más grande es vivir y caminar conforme al propósito de Dios. Tu éxito como persona en la tierra no consiste en fama, no consiste en dinero, no consiste en bienes materiales. Eso es parte, esas son añadiduras. El éxito más grande es caminar en el propósito de Dios. Alinear tu visión al propósito de Dios. Alinear tus pies, tus obras, tus palabras, tus pensamientos al propósito de Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 32 versículo 8: te haré entender y te enseñaré en el camino en el que debes andar. En otras palabras, tú no puedes tomar tu propio camino. ¿Por qué? Proverbios 14:12 dice: hay camino
que al hombre le parece derecho. En la propia opinión mía, hay propósitos, hay decisiones que yo pienso que son las correctas. Por eso yo no puedo que Dios se haga a que piense como yo pienso. Porque dice la Biblia que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso Dios obra de una manera diferente. Dios piensa de una manera diferente. Y cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a cumplir el propósito de Dios por la cual el Padre lo había enviado. Y Cristo se mantuvo enfocado, mirando, viviendo, hablando, caminando conforme al propósito por la cual Dios lo trajo a la tierra. Es muy importante lo que dice el libro de San Juan. Quiero que leamos un poco San Juan. San Juan capítulo 6, versículo 38. Hay una palabra muy poderosa que quiero compartirte para que tú veas que Cristo no vivió su sueño, vivió el sueño de Dios. Mira lo que dice San Juan 6:38. Dice, ¿por qué descendido del cielo? Cristo está aclarando la razón por la cual vino a la tierra. San Juan 6:38. ¿Por qué descendido del cielo? No para hacer mi voluntad. Mira qué importante, sino la voluntad del que me envió. Qué poderosas palabras que Cristo nos muestra y nos está revelando. Cristo está enseñando que Él vino a la tierra no para hacer su voluntad. Es decir, que Cristo tenía una voluntad, pero decidió someter su voluntad a la voluntad del Padre para tener victoria en la tierra. Ninguna persona puede tener victoria y éxito si no alinea su voluntad a la voluntad de Dios, si no vive primero el sueño de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, en este versículo nos muestra que Él no vino a vivir su sueño, Él vino a vivir el sueño de Dios. Él no vino a cumplir sus planes, vino a cumplir el plano o los planes de Dios. Él no vino a vivir su vida, vino a vivir la vida de Dios. Él no vino a vivir, amén, su gozo, Él vino a vivir el gozo de Dios. Él no vino a complacer su deseo, vino a complacer el deseo del corazón de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? Que queremos cumplir nuestros sueños, queremos cumplir nuestros planes, queremos cumplir nuestros deseos. Cuando Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Probablemente hay cosas que tú quisieras, pero que esos deseos que tú tienes van en contra de la voluntad y del propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Por eso tú tienes que saber que Dios obra de una manera diferente. Hay personas hoy en día que por no entender esta palabra están frustrados, están frustradas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué no se cumplió lo que yo quise? ¿Por qué Dios no me contesta lo que yo quiero? Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Los deseos tuyos no son los de Dios. Los caminos tuyos no son los de Dios. Por eso Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de nosotros son temporales, son terrenales, son momentáneos, pero el propósito de Dios es perfecto y es eterno. Mira qué contrario. Por eso los planes tuyos y los pensamientos tuyos no se alinean con los de Dios. Mis pensamientos, nuestros pensamientos no son como los de Dios, porque el plan de Dios es eterno, vida y vida eterna en abundancia. El plan de Dios es perfecto. Contrario a los planes de Dios, el plan tuyo es imperfecto. El plan tuyo es temporal en esta tierra. Mas sin embargo, el propósito de Dios es eterno. Por eso Dios dice que la manera en que nosotros pensamos no se alinea con la manera que Él piensa, porque Él está hablando de altura. Nuestros pensamientos y propósitos son terrenales, son pasajeros. Los pensamientos y los propósitos de Dios son perfectos y son eternos. Por eso los pensamientos tuyos no se alinean con los de Dios.
Y es ahí donde muchos nos frustramos. Porque a veces hay cosas que nos están saliendo mal y a veces nos frustramos y decimos, Señor, ¿por qué no me das esto que yo quiero? Y claramente tú estás diciendo lo que tú quieres. Y Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tus deseos no son mis deseos. Por eso Cristo en San Juan 8:38, Él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, muy importante. Porque el no hacer la voluntad de Cristo significa que Cristo no hizo lo que Él quiso. No vivía su vida, no vivía su sueño, vivía el sueño de Dios. Ahora, viviendo tú la voluntad de Dios y el propósito de Dios, los sueños de Dios que tiene para tu vida se cumplen. Eso es lo que mucha gente no entiende. Que hay personas que dejan de vivir el propósito de Dios por vivir su propio propósito. Tus propósitos son terrenales, son imperfectos, son temporales. Pero el propósito de Dios es eterno, te da paz, te da gozo y te da vida en abundancia. Cuando tú cumples el propósito de Dios, los propósitos de Dios para tu vida en su propósito se cumplen para tu vida. Hay personas que no han entendido que si tú cumples el propósito y la voluntad de Dios, los propósitos tuyos que Dios tiene en su propósito, al tú cumplir su voluntad, también los tuyos se cumplen. Pero los planes que Él tiene para tu vida, no lo que tú diseñaste. Milton, muchas gracias. No lo que tú diseñaste, sino lo que Dios diseñó para tu vida. Dios obra de una manera diferente. Probablemente hay cosas que te tienen frustrada. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Todo va a obrar para bien cuando tú sigues obedeciendo y creyendo, aunque no estás entendiendo. Si hay cosas que le has pedido a Dios y no las has obtenido, sigue creyendo. Porque tienes que entender que lo más importante, el éxito más grande en tu vida, aunque nuestra carne no le guste, es hacer la voluntad de Dios. Ese fue el mayor deseo de Cristo cuando vino a la tierra. Cumplir la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios por la cual Dios lo había traído a la tierra. Cristo no vivió para Él. Cristo vivió para el Padre. Cristo no vivió su sueño, vivió el sueño de Dios. Cristo vino a manifestar un plano que ya el Padre había preparado para Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios, al ver que el hombre iba a fallar, ya tenía preparado a Cristo. Así que Cristo viene a manifestar un plano que el Padre y el Hijo habían hecho en su soberana voluntad para volver a reconciliar al hombre con Dios. La relación que se perdió al principio con Adán por causa del pecado, Cristo vino a dar su vida para restaurar esa relación, para que tú fueras el templo de Dios, donde ahora el Espíritu Santo, el cual a través tenemos comunión con Dios, no vive en templo hecho de mano de hombre. El Espíritu Santo te ha escogido a ti y me ha escogido a mí como morada del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, le pides perdón por tus pecados, entonces el Espíritu Santo viene como habitación a vivir dentro de ti. Tú eres el templo del Dios viviente. Desde el principio, el primer templo fue Adán. Adán era el templo donde la presencia de Dios vivía. Pero cuando Adán peca, la presencia de Dios sale del hombre. Dios estaba con el hombre, pero no estaba dentro del hombre. Ciertos hombres en el Antiguo Testamento, reyes, profetas y sacerdotes, tenían una unción especial del Espíritu Santo, pero no se había derramado en general el Espíritu Santo. Mas sin embargo, venía algo mucho más poderoso que eso. Dice la Biblia en Joel 2:28, estaba profetizando de los tiempos que viviríamos y de los tiempos que hoy estamos viviendo. Joel 2:28 dice, y después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, donde ya nosotros somos el templo. Dios le dio orden a Moisés que hiciera un santuario, Dios no estaba satisfecho. Le dio orden que hiciera un arca, Dios no estaba satisfecho. Luego Dios le dice a Salomón, amén, que construye un templo, a pesar de que era un templo lleno de oro,
un templo lo más lindo, lo más hermoso, Dios tampoco estuvo satisfecho, porque el anhelo de Dios no era morar, no era manifestarse en un templo construido de mano de hombre. Dios quería habitar en nosotros como su templo y morada del Espíritu Santo, así como al principio Él moraba. El primer templo verdadero fue Adán. Adán tenía por dentro la presencia del Espíritu Santo, y ese era el anhelo de Dios, que la presencia de Él, que moraba en Adán al principio, volviera a morar dentro de nosotros. Así que cuando Cristo vino a dar su vida por nosotros. Él vino a comprar vasijas, vino a comprar nuevos templos, vino a comprar personas, y en el libro de Hechos capítulo 2, Él derramó su Santo Espíritu para llenar las vasijas que Él había comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, todavía el Espíritu Santo no se había derramado sobre toda carne, sino sobre ciertas personas que estaban en ese tiempo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él está comprando vasijas, está comprando nuevos templos para derramar su santa presencia. Y en el libro de los Hechos, habían 120 personas que ya habían sido compradas por Cristo en la cruz del Calvario. 120 vasijas, amén, estaban dispuestas, pero estaban vacías. Y en el libro de Hechos capítulo 2, de pronto descendió el Espíritu Santo. Las vasijas, los templos que Cristo había comprado en la cruz del Calvario, en el libro de los Hechos capítulo 2, esas vasijas Cristo las llena. Y ahora Él vive dentro de nosotros. Toda persona que acepta a Cristo en su corazón, toda persona, la presencia del Espíritu Santo habita dentro de ti. Yo vengo a decirte, el verdadero templo no son 4 paredes. El verdadero templo nunca fue el templo de Salomón, nunca fue el santuario, nunca fue el arca. El verdadero templo tuvo que ser al igual que el principio. Así como Dios moró en Adán, Adán fue el verdadero templo. La Biblia dice en Isaías capítulo 66 que Dios no mora en templos hechos de mano de hombre. Dios no mora, no habita. Dios se manifestaba, pero no vivía, porque el anhelo de Dios era vivir dentro de ti y dentro de mí. Pero para que Él pudiera morar permanentemente, Cristo tenía que venir a dar su vida por nosotros y comprarnos a precio de sangre. Tú fuiste comprado no con oro, ni con plata, ni con dinero. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Tú vales la sangre de Cristo. Tú eres un templo que Cristo te compró en una cruz del Calvario. Si tú has aceptado a Cristo, o si no lo has hecho, yo vengo a decirte, Cristo dio tu vida por ti en una cruz del Calvario. Tú eres un templo que a Cristo le costó dolor, le costó lágrimas, le costó sufrimiento, le costó angustia, le costó desánimo, le costó esa depresión, le costó, amén, a Cristo se sintió deprimido por causa, amén, de la opresión del enemigo. Por eso es muy importante que tú entiendas en esta mañana que tú y yo somos el verdadero templo. Cristo le dijo a la mujer samaritana, en el libro de San Juan capítulo 4, Jesucristo le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Cristo le dijo, la hora viene, hablándole del derramamiento del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo iba a escoger para manifestarse o para vivir no una casa de 4 paredes, sino que nosotros íbamos a ser ese templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cristo le dijo a la mujer samaritana, créeme mujer, porque la mujer samaritana le dijo a Cristo, ustedes dicen que en Jerusalén, era donde estaba el templo, es donde se debe adorar. Pero Cristo se le va más profundo y Cristo lo revela los tiempos mejores que se van a manifestar después de que Él muera y que el Espíritu Santo venga. Cristo le dice, mujer, créeme, ya no solo le va a tocar ir a Jerusalén, no solo aquí me van a adorar ni en Jerusalén, sino que la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ahora tú eres el templo verdadero. Tú eres ese templo donde Dios vive. Tú eres ese templo donde el Espíritu Santo permanece para que le adores, para que tengas una relación personal con Él. Dios por eso no quiere una religión. Por eso no podemos seguir viviendo como vivía la gente en el Antiguo Testamento, que cada sábado iban al templo para adorar a Dios,
para hablar a Dios, porque Dios había prometido manifestarse en el libro de Crónicas, capítulo 7. Dios había prometido manifestarse en el templo cuando fueran a buscar su nombre en el templo. Pero resulta que ahora que yo tengo el Espíritu Santo, donde sea que yo ando, yo soy un templo vivo. Yo soy un templo que tengo manos y palpo, tengo ojos y veo, tengo pies y camino. La diferencia del templo del Antiguo Testamento al templo de ahora es que el templo de ahora tiene pies y camina, tiene manos y palpa, tiene boca y habla, tiene ojos y ve. La diferencia, tiene mente y piensa. El templo de ahora no es un templo de 4 paredes. No es un santuario, no es una caja, no es un arca, no es un templo de oro. No, tú eres el verdadero templo. Hechos capítulo 7 dice que Dios no mora en templos hechas de mano de hombre. Porque tú y yo somos el verdadero templo. Hoy quiero decirte algo. ¿Tú sabes con qué intención Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros? Con la intención de que no tengamos una religión, que tengamos una relación personal con Él. Desde el momento que Cristo murió y nos dio el Espíritu Santo para que viviera en nosotros permanente, fue con la intención que tú tuvieras una relación con Él las 24 horas, los 365 días del año, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Escucha bien, es muy importante que tú entiendas que ahora el verdadero templo no son 4 paredes. Esto no cuestiono que debemos de ir, amén. Esto no impide que no debemos de ir a un templo a reunirnos, a adorar a Dios, claro que sí. Pero el verdadero templo no son 4 paredes. Lo que hace bonito a una iglesia de 4 paredes, por mucho oro que tenga, es que dentro de esa iglesia van personas que tienen la presencia de Dios. No es el templo de 4 paredes que te hace, amén, que el culto sea lindo. Lo más lindo es que dentro de ese templo van personas que tienen la presencia de Dios adentro. Hay personas que honran más a un templo de 4 paredes que el verdadero templo que son ellos mismos. Tienen más respeto por un templo de 4 paredes que el propio templo que son ellos mismos. Esto no cuestiono, o amén, o esto no incluye, amén, afuera, que no debemos de ir a un templo de 4 paredes, claro que sí. La Biblia dice en el libro de Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea, es bíblico congregarse en un templo de 4 paredes. Pero tú tienes que saber que ese templo de 4 paredes no es el verdadero templo. Si tú le das más honra a un templo de 4 paredes que a ti mismo, que eres el verdadero templo, estamos en grandes problemas. Estaríamos viviendo como en el Antiguo Testamento, donde se honraba más al templo que al Dios del templo, donde se honra más un templo de 4 paredes que el propio templo. Tu propio templo, que eres tú mismo, tiene que santificarse, tiene que guardar su mente, guardar su corazón. ¿Por qué? Porque tú y yo somos el verdadero templo de Dios. Bíblicamente, hoy en la gracia, tú y yo somos el verdadero templo de Dios. Pablo dice en la carta de los Corintios, no saben que son templo y morada del Espíritu Santo. ¿No sabéis que soy templo del Dios viviente? En la carta de los Corintios, Pablo aclara y señala cuál es el verdadero templo. Ahora, esto no excluye que no podemos ir a un templo de 4 paredes para adorarlo. Claro que sí, es bíblico. Es bíblico donde debemos juntarnos, una congregación, una asamblea, un conjunto de personas con un solo propósito en una casa de 4 paredes. Adorar a Dios, bendecir a Dios, es bíblico. Pero tienes que saber algo, que ese templo de 4 paredes no es el verdadero templo. Tú eres el verdadero templo. Yo soy el verdadero templo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios mora. Morar significa permanecer, vivir permanentemente. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Ya no es un templo de oro, ya no es un santuario, ya no es un arca. La presencia de Dios la tienes tú adentro. Esa caja en el Antiguo Testamento estaba dentro del santuario. Había un santuario, había una caja que representaba el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. Ahora, ese santuario representaba un templo. Esa arca representaba la presencia de Dios. Dios estaba mostrando una sombra, que Él quería meter su presencia en nosotros, que somos su templo. Esa caja representaba la presencia de Dios.
El santuario representaba el templo. Ese templo ahora representas tú. Esa caja, la presencia de Dios, es la presencia de Dios viviendo dentro de nosotros. Las cosas de la antigüedad es una sombra de lo que se iba a manifestar ahora. Por eso es muy importante que entendamos que del momento que Dios nos dio el Espíritu Santo, no solo es para que seamos salvos, sino para que tengamos una relación personal con Él, así como la mantenía Adán. En el libro de Génesis capítulo 3 dice que Dios hablaba con el hombre y la voz de Dios se movía al aire del día. La voz de Dios se paseaba al aire del día. Había una relación personal con el hombre. Esa relación se rompió, pero gracias que vino Cristo para volver a restaurar esa relación con Dios. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo nos enseña que Él es el camino, Él es la verdad. Hay una sola verdad, hay un solo camino, hay una sola dirección que se llama Cristo Jesús. Él es el único que es vida. Él es el único que murió por ti y murió por mí. No hay otro camino. La diferencia entre muchas religiones, por decirlo así, el evangelio no es religión. El evangelio es una relación personal con Dios. Por decirlo así, las religiones, una de las diferencias a servirle a Cristo es que el propio dueño vive adentro. Escucha bien, ninguna de las religiones a lo que mucha gente sirve y adora vive dentro de ellos. Pero nosotros, el propio Dios que le servimos, Él no solo está en el cielo, Él vive dentro de nosotros y nos ha escogido como morada, como templo, como habitación del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia de ser un seguidor de Cristo entre muchas y miles de religiones que mucha gente sirve. Los que sirven a Mahoma, Mahoma está muerto. Los que sirven a Buda, Buda está muerto. Pero el Dios de nosotros murió, resucitó. Y no solo eso, se levantó de la tumba y vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Qué grande es nuestro Dios. Eso solamente Dios es el único que lo puede hacer. Porque Él es el único Dios inmortal. El único Dios, amén, que no tiene principio ni tiene fin. Él es el único Dios verdadero. Por eso yo quiero decirte, tú eres el templo del Dios viviente. Por eso debemos de vivir conforme al propósito de Dios. Vivir para Él. Que el pan de cada día sea vivir para Dios. Rendirte a su presencia. Entender que tus pensamientos no son mis pensamientos. No podemos pensar que las cosas se van a hacer a nuestra manera. Las cosas se harán a la manera de Dios. Como Cristo mismo dijo, no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso tienes que saber que Dios obra de manera diferente. Cuando tú no entiendes que tus planes, que tus propósitos no se alinean con los de Dios, vas a terminar frustrado. ¿Sabes algo? Hay muchas personas que están frustradas porque una vez quisieron algo y no se dio. Pidieron algo y no lo recibieron. Y muchas veces nos frustramos y decimos, Señor, ¿por qué no me das esto que yo quiero? Y la Biblia dice claro, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso cuando oremos debemos de orar, Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, dame esto. Si es tu voluntad, dame lo otro. Si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros decimos, Señor, si es tu voluntad, estás reconociendo que tú no piensas a la manera que piensa Dios. Que si está en su voluntad, escucha bien, que si está en su voluntad, darte lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios te lo va a dar. Pero eso es si está en su voluntad. Porque Isaías dice, porque mis pensamientos, Isaías 55:6, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Este es un texto muy poderoso, donde a ti te puede llevar a quitarte eso de la mente, que Dios no piensa como tú piensas, que Dios no va a hacer lo que nosotros pensamos. No, Dios obra a la manera que Él quiere obrar. Lo que sí tienes que estar seguro, que aunque Dios no cumpla tus deseos, pero todo lo que Él va a hacer en tu vida, no se va a equivocar. Va a ser perfecto, va a ser lo mejor, porque Dios como Padre quiere lo mejor para sus hijos. Muchas veces las que son madres o los que son padres en esta transmisión me van a entender. De pronto tu hijo de 8 años te puede pedir un carro y tú aunque se lo quieras dar, pero tú sabes que él no está listo para manejarlo.
De pronto tu hijo, gloria sea al Señor, quiere una motocicleta y tiene 5 años. Tú no se la vas a dar. ¿Por qué? Porque no está preparado, porque no le conviene. Y muchas veces tú como padre, muchas veces la manera de pensar del niño con la tuya no se alinea. Porque tú piensas como adulto y él piensa como niño. Dios piensa como Dios, tú piensas como humano. Y como humano piensas en lo terrenal, piensas en lo pasajero. Pero Dios como Padre y como Dios eterno piensa en lo eterno. Piensa en nuestra salvación, piensa en lo mejor para nosotros. Por eso no debemos de atraer a Dios que piense como nosotros pensamos. Por eso la Biblia dice acerca de un joven llamado José. En el libro de Génesis capítulo 37, José era un joven que Dios tenía un propósito para su vida. Cuando tú lees la historia de José en el libro de Génesis capítulo 37, la Biblia habla de este joven llamado José. Un joven con grandes propósitos, con grandes llamados. Un joven que Dios lo había traído a la tierra para ser gobernador en Egipto y librar a una nación de 7 años de hambre que venía. Ahora escucha bien, este joven, tenía Dios un propósito en él. Pero de pronto comenzó a vivir procesos que humanamente no se alineaban con lo que Dios le había hablado. Dice la Biblia que José tuvo 2 sueños. 2 sueños donde él se miraba gobernando y miraba a su papá y a sus hermanos inclinados hacia él, revelando que él iba a ser el rey o el segundo gobernador de la tierra de Egipto para salvar a una nación o a la tierra de 7 años de hambre. Este joven comenzó a tener sueños, comenzó a tener un propósito de Dios en su vida, pero de pronto comenzó a vivir procesos que humanamente no se alineaba con lo que Dios, no se alineaba con lo que él había soñado. Y muchas veces tenemos un propósito de Dios, tenemos un llamado y sabemos que Dios nos llamó. Sabemos que Dios tiene grandes cosas, pero lo que estamos viviendo no se alinea humanamente con lo que Dios nos habló. Y de pronto José comienza a ser aborrecido por sus hermanos, porque en José había un propósito que iba a ser gobernador en Egipto. De pronto sus hermanos lo aborrecen, le tienen envidia. Humanamente José comenzó a vivir algo que humanamente no se alineaba con lo que él había soñado. Se supone que José, por tener sueños, por Dios revelar que iba a ser un gobernador en Egipto, deberían de amarlo, deberían de quererlo, deberían, gloria sea al Señor, de respetarlo. Pero lamentablemente José, escucha bien, lamentablemente José comenzó a vivir unos procesos en su vida que no se alineaban con lo que él había soñado humanamente. Y de pronto lo meten a la cisterna, de pronto lo venden a los ismaelitas lo venden a Potifar, amén, lo pone en su casa. Aquella mujer levanta un falso testimonio, injustamente va a la cárcel. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que probablemente José se frustró, pudo verse frustrado por los procesos que estaba viviendo, porque sabiendo él que él iba a ser un gobernador en una nación, mas sin embargo por desconocer que era necesario vivir los procesos, se pudo ver frustrado. Probablemente pudo haber dicho, ¿dónde está lo que yo soñé? ¿Dónde está el propósito de Dios? Porque no entendía. Por eso el tema es, Dios obra de una manera diferente. Dios no iba a obrar a la manera que José pensaba. Probablemente José pensó que por él tener este sueño iba a ser querido por sus hermanos, y resultó lo contrario. En vez de su hermano quererlo, lo aborrecen. En vez de ser amado en su casa, lo venden. En vez de ser elogiado, es traicionado. En vez de ser libre, está en una cárcel. José comenzó a vivir todo lo contrario de lo que se supone que él tenía que vivir. Pero en ese proceso, Dios lo estaba acercando a su propósito. Del punto de vista humana, a la mentalidad de José, José podía verse en derrota. José podía verse derrotado. Pero del punto de vista espiritual de Dios, José iba rumbo a la victoria. Porque Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios no obra en la manera que tú piensas. Dios no obró en la manera que José pudo pensar que iba a obrar para cumplir su propósito y su llamado. José pudo haber pensado, todo va a estar fácil. Voy a ser un gobernador. Dios me va a exaltar en alto. Pero resulta, escucha bien, resulta que poco a poco José iba entendiendo que Dios no iba obrando a la manera que él pensó. ¿Cuántas personas en el proceso que viven se frustran?
por una sola razón. Porque han pensado que Dios va a obrar conforme ellos quieren, conforme ellos piensan, conforme ellos lo planearon. Y cuando Dios no obra como tú lo planeaste, entonces viene la frustración. Y hay personas frustradas. Hay personas diciendo, ¿por qué no veo lo que Dios me dijo? ¿Por qué Dios no me concede lo que le pido? ¿Por qué? Porque la manera de Dios no es la misma en la cual tú deseas las cosas. Por eso cuando oremos debemos de decirle que se haga tu voluntad. Cristo mismo, en el libro de Mateo capítulo 6, cuando enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, una de las cosas que Cristo les enseñó, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. En el cielo solo se hace una sola cosa, la voluntad de Dios. Y esa misma voluntad que se aprueba en el cielo debe de ser aprobada en la tierra. Por eso en esta tierra lo que debemos de buscar es lo que está en el cielo, la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad así en el cielo, así también en la tierra. No que se haga la de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos diferente. Nuestros deseos son diferentes. Nuestra manera de actuar es diferente. Por eso Dios obra de una manera diferente. Del punto espiritual, José iba a la victoria. Pero cuando José está en una cárcel, ¿cuántos pensamientos no le pudieron venir a la mente de José? La Biblia no revela, no muestra cómo José se sintió en ese momento. Pero hay cosas que tú tienes que saber, que como humano, somos humanos, podemos cuestionar a Dios. Podemos decir, Señor, ¿por qué estoy en una cárcel? ¿Dónde está lo que yo soñé? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Pensé que todo iba a ser diferente. Porque José de pronto no pudo haber entendido que Dios iba a obrar a la manera de Dios, no a la manera de él. Del punto de vista espiritual, José estaba derrotado. Todas las cosas, humanamente, escucha bien, iban de mal en peor. Pero del punto de vista espiritual, José se acercaba a la victoria. Probablemente esta sea la condición y la situación que tú estés viviendo. Que sientes que estás rumbo a la derrota, porque lo estás viendo a la manera que tú piensas. Pero del punto del propósito de Dios, Dios te está llevando a la victoria. Y al final lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Al final eso que te frustra, eso que ahora te hace llorar, eso que ahora te tiene confundido, te darás cuenta que eso va a orar para bien, conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. Así como en José, ver sido aborrecido, ver sido menospreciado, metido a la cisterna, aborrecido, puesto en una cárcel, obró para bien, aun cuando de pronto él lo cuestionó, pero al final obró para bien. A sí mismo, en tu vida puede pasar lo mismo, que cuestionas algo que no entiendes. Todos en un dado momento en esta vida hemos cuestionado algo porque no lo entendemos. Y a veces como humanos nos frustramos cuando vivimos algo que no entendemos. Todos en un dado momento en esta vida vivimos procesos que no entendemos. Pero al final nos damos cuenta que obró para bien. Imagínate un José cuando es llevado al trono, cuando se cumple el tiempo señalado de Dios, que su proceso termina. Imagínate un José ahora cómo piensa cuando ya está sentado en el trono. Imagínate José diciendo, wow, todo obró para bien. Cuando me aborrecieron, obró para bien. Cuando me vendieron, obró para bien. Cuando me metieron a la cárcel, obró para bien. Porque por esta razón, hoy estoy sentado en el trono. Hoy estoy caminando en el propósito y viéndolo cumplido por la cual Dios me trajo a la tierra. Hay cosas que no las entiendes hoy como José. En el momento del proceso hay cosas que no las pudo haber entendido. Pero después de que ya estaba gobernando en Egipto, entonces él pudo haber entendido. Le dijo a sus hermanos que lo aborrecieron: no me enviaste vosotros, sino que me envió Dios. José después entendió que ese proceso lo permitió Dios, porque el propósito de José no estaba en Canaán. El propósito de José estaba en Egipto. Es muy poderoso. José tiene el sueño estando en Canaán, pero donde Dios lo iba a hacer rey era en Egipto. Así que tenía que venir de Canaán a Egipto. Así que el proceso era necesario. El mismo proceso lo llevó al propósito de Dios. El mismo proceso lo llevó al lugar del cumplimiento de su propósito. Hay procesos en tu vida que tú cuestionas hoy cuando no entiendes que ellos mismos son los que te van a llevar a que tus ojos vean
lo que Dios te prometió. Así como los procesos llevaron a ver el cumplimiento del propósito en José en Egipto, asimismo los procesos en tu vida son los que te van a llevar a ver aquello que Dios te prometió. No será tu manera, será la manera de Dios. Lo que tú tienes que hacer es seguir creyendo, seguir obedeciendo, aunque no estás entendiendo. Hay cosas que no las entiendes hoy, pero al final las vas a entender. Imagínate, José era un joven, era humano, y como humano nos frustramos cuando vivimos algo que no entendemos. En el momento del proceso estoy consciente y seguro que José pudo verse frustrado cuando estaba en la cisterna, pero ahora que ya está sentado en el trono en Egipto, ahora dijo, ahora entiendo que todo lo que viví obró para bien, porque el proceso me trajo a mi propósito donde estoy sentado. Era ser el segundo gobernador de la tierra de Egipto. Yo no sé por qué proceso tú estás viviendo, pero yo quiero decirte, Dios obra de una manera diferente. Deja que Dios obre como Él quiera. Sigue creyendo, sigue obedeciendo, aunque no estás entendiendo. Probablemente estás viviendo un proceso que no entiendes, pero yo quiero decirte, sigue creyendo, sigue obedeciendo, aunque no estás entendiendo. Solo créele a Dios. No trates de entender a Dios. Solamente créele, obedécelo, porque tu mente y mi mente es limitada. Muchas veces no podemos entender en la manera en la cual Dios está trabajando en nuestra vida para que lo que Él dijo se cumpla. Y es ahí donde nos frustramos. Pero yo vengo a decirte, no cuestiones a Dios. Simplemente obedécele y créele. Síguele creyendo. Síguele obedeciendo. Aunque no estás entendiendo como Pedro. En el libro de Lucas capítulo 5, cuando Pedro había pescado toda aquella noche. Con esta palabra voy a terminar. Toda aquella noche Pedro, uno de los discípulos y de los hombres más usados en el libro de los Hechos, al principio de su llamado no fue así. Era un hombre que vivió una noche de frustración. Era un hombre que se dedicaba a pescar y toda aquella noche no pescó nada. Tiró la red vez tras vez y nunca pudo pescar ningún pez. Pero en esa mañana, cuando ya viene la madrugada, se encontró con un hombre llamado Jesús. Y este hombre, gloria sea al Señor, y este hombre llamado Jesús, de pronto se le aparece y le dice, Pedro, préstame tu barca. Cristo estaba predicando a la multitud. Y Pedro, a pesar de la frustración, a pesar de la confusión que él había habido toda aquella noche, él andaba cansado, andaba sueño, no había sido funcional, no había agarrado nada, pero él no permitió que la frustración, que el fracaso como pescador de esa noche le impidiera obedecer a alguien aunque no sabía lo que en su vida iba a pasar. Y Cristo le dijo, préstame tu barca. Ya Pedro estaba lavando las redes en la mañana. Y de pronto viene Cristo y le dice, Pedro, préstame tu barca. Lo que más me impacta es que Pedro no dejó de obedecer y de creer a pesar de la frustración. A pesar de que él estaba cansado, con sueño. Había pescado toda la noche. Este hombre llamado Pedro no pescó nada. Estaba frustrado humanamente. Pero él no permitió que la frustración le impidiera obedecer a lo que Cristo le estaba diciendo. Y comenzó otra vez a empujar la barca para el agua. Las personas que van a ver un cambio en su vida son aquellas personas que no permiten que el fracaso del pasado, que el fracaso del ayer les permita obedecer en el presente. Las personas que ven milagros son aquellas que empujan, que hacen fuerza, que lo dan todo para ver un cambio en su vida, para ver el milagro en su vida. Las personas que van a ver algo diferente son aquellas personas que el fracaso del ayer no les impide obedecer hoy. Dice la Biblia que cuando Cristo termina de predicar, le dijo a Pedro, boga mar adentro. En ese momento Pedro le dijo al Señor, Señor, hemos pescado toda la noche. Cristo le dijo, Pedro, boga mar adentro, lanza tus redes. Cristo sabía cuál era la frustración de Pedro. Dios conoce tu frustración. Dios conoce por lo que tú estás pasando. Por eso Cristo le pide la barca a Pedro. Y la barca de Pedro era aquel que había fracasado, aquel que estaba frustrado, aquel que aparentemente le había ido mal. Cristo conocía la frustración de Pedro porque no había pescado nada toda la noche. Así que Cristo viene y le pide la barca a una persona que está frustrada. Dios quiere que tú le des tu vida.
Dios quiere que tu vida sea dirigida por Él. ¿Por qué? Porque hay cosas que las has intentado en tu fuerza y no han funcionado. Hay cosas como Pedro que las quisiste hacer y no te funcionaron porque la hiciste en tu fuerza, la hiciste en tu sabiduría, en tu propia capacidad intelectual. Pero Cristo conoce tu frustración, así como Cristo conocía la frustración de Pedro, que no había pescado nada. Estaba cansado de tanto remar, cansado de tanto tirar la red. Hay muchos de ustedes que están cansados de la vida que llevan, cansados del pecado, cansados de la preocupación, cansados de la depresión, cansados de la ansiedad. Cristo hoy te dice que le des tu vida. Así como le dijo a Pedro, Pedro, dame tu barca. Yo voy a direccionar tu barca. Yo voy a indicar dónde vas a tirar la red. Cristo quiere que tú le des tu vida para que Él pueda dirigir tu vida. Cuando tú le das tu vida a Cristo y deja que Cristo direccione tu vida, vas a tener resultado en aquello que ayer estuviste frustrado. Un día antes, toda aquella noche, Pedro estaba frustrado. Pero un día en la mañana podemos ver de que ahora Pedro está siendo direccionado, teniendo éxito. ¿Por qué? Porque le dio la barca a alguien que conocía su condición. Le dio su barca a alguien que quería ayudarlo. Dios pide que le des tu vida, que le des tu alma. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Así como Pedro le dio la barca a Cristo para que sea dirigida por Cristo, Cristo está pidiendo tu vida para Él poder dirigirte y sacarte de la depresión, sacarte de la frustración, sacarte del pecado. Si te sientes cansado de la vida, del pecado, ven a Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si te has cansado de la vida que llevas, si te has cansado de la mentira, del engaño, de la depresión, de la frustración, de una vida sin sabor, de una vida frustrada, de una vida estancada, de una vida de pecado, ven a Cristo Jesús. Él dijo, vengan todos y yo los voy a hacer descansar. Así como Pedro le dio la barca a Cristo, tuvo la confianza, se independizó de Él para depender de Cristo. Dios quiere que tú le des tu vida a Él. Dios quiere ayudarte. ¿Por qué Cristo le pide la barca a Pedro y no se la pide a otro? Porque Cristo sabía que el hombre frustrado era Pedro. Porque Pedro necesitaba ver algo para encender algo al mundo espiritual. Y dice la Biblia que Pedro le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche. Y por un momento Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lanza tu red, boga mar adentro. Por un momento Pedro se detiene y le dice, Señor, ¿sabes qué? Hemos pescado toda la noche. Las cosas no han funcionado. Pero por un momento Pedro dice, Señor, mas en tu nombre lanzaré la red. En ese momento Pedro se despoja de su experiencia, se despoja de su sabiduría, se despoja de su inteligencia, se despoja de su voluntad, se despoja de sus sueños y pone su voluntad a la voluntad de Dios. Y le dice, Señor, mas en tu palabra voy a lanzar la red. ¿Tú sabes lo que Pedro está diciendo? Ya me cansé de intentarlo en mis fuerzas. Me cansé de direccionar la barca hacia donde yo quiero y no he sido funcional. Me cansé de intentar y fracasar. Señor, mas en tu palabra lanzaré la red. Pedro está diciendo, voy a despojarme de yo. Voy a despojarme de mi experiencia y lo voy a intentar en tu fuerza. Eso es lo que Dios quiere. Tú que me estás escuchando, ya basta que lo sigas intentando en tu fuerza como Pedro. Ríndete como lo hizo Pedro. Pedro le rindió la barca a Cristo para poder ver el milagro que él necesitaba. Si tú quieres tener la paz y el gozo que necesitas, ríndele tu vida a Cristo. Pedro pudo ver el milagro que él estaba buscando toda la noche y lo que encontró fue cansancio, frustración, pérdida de tiempo, pérdida de fuerza. Este mundo no te puede dar paz. Este mundo no te puede dar gozo. Probablemente has buscado el gozo en este mundo, pero Dios quiere que le prestes tu barca. Dale tu vida para que Él pueda producir el gozo que tú buscas, la paz que tú buscas, el anhelo, el deseo, amén, la pasión espiritual que tú buscas. Pedro encontró lo que en su fuerza no pudo encontrar. Hay cosas que nunca las vas a encontrar hasta que le rindas tu vida a Cristo. Cuando Pedro le dio su barca a Cristo, inmediatamente Pedro pudo ver un milagro. Cuando tú le das tu vida a Cristo, vas a experimentar el gozo de Dios, vas a experimentar la paz de Dios, te vas a sentir pleno.
te vas a sentir lleno por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dale tu vida a Cristo. Así como Pedro pudo ver un milagro. Dice la Biblia que cuando Pedro lanzó la red, dice la Biblia que la red casi se rompía por tantos peces. Pedro obtuvo un resultado que él buscaba porque le dio su barca a Cristo. Dejó que Cristo tomara el control de su dirección. Si tú quieres encontrar tanto, la paz que tanto buscas, o la libertad espiritual, emocional y mental que tú buscas, haz lo que hizo Pedro. Dale tu vida a Cristo. Deja que Cristo sea que direccione tu vida. Ya no la direcciones tú, porque te puede pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro toda aquella noche lo hizo en su fuerza, se frustró, las cosas no salieron bien, fracasó, invirtió tiempo, invirtió fuerza y nada funcionó. Pero en un momento que dejó que su vida fuera controlada por Cristo, encontró lo que él buscaba, un milagro. Encontró la red, se llenaba de peces. Hoy tú puedes encontrar lo que tanto buscas en el mundo, lo que deseas y no tienes: la paz, la salvación y el gozo de Dios dentro de tu corazón. Pero necesitas hacer lo que hizo Pedro: darle tu vida, darle tu barca a Cristo, para que Cristo direccione tu vida. Con esta palabra yo ya terminé. Padre, gracias, Señor, por cada persona de los que están conectados. Gracias, Dios mío, por cada una de esas personas, Dios mío, que están conectadas. Te pido que tu presencia bendiga sus vidas, bendiga sus corazones y sus pensamientos. Padre, llena aquel que se encuentra el alma vacía. Si tu alma se siente vacía, con depresión y con ansiedad, dale tu vida a Cristo para que encuentres el gozo de Cristo. Pedro encontró el milagro hasta que le dio su barca a Cristo. ¿Quieres encontrar el gozo, la paz de Dios, la vida eterna en tu vida?